Las múltiples ocupaciones de Mikel Arriola no han permitido que venga para acá para repetirnos y platicar de lo que se anunció el fin de semana. Mikel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Me da mucho gusto saludarlos. ¿Qué se anunció el viernes pasado? ¿Jueves o viernes del viernes pasado? Viernes. ¿Qué se anunció? Se publicaron dos decretos. Por fin. Por fin, en el diario oficial, Carlos, donde se completa la estrategia contra el sobrepeso y la obesidad y diabetes que presentó el señor presidente el 31 de octubre. Los dos primeros ejes de la política eran atención médica y prevención. Y en el caso de la regulación, faltaba publicar dos decretos fundamentales. Primero, el decreto donde se le transparenta al consumidor la cantidad de calorías que tienen los productos procesados. ¿Cuándo va a empezar esto en serio? Esto empieza a partir de un año a la publicación en materia de publicidad. Un año después del día. Sí, con la lógica de que tienen que terminarse los inventarios para efectos de etiquetar. Sí, por supuesto. ¿No? Y que las empresas tienen que ajustarse. Y en materia de publicidad, 90 días a partir de la publicación, tomando en cuenta que se implementó, lo platicaba con Juan, que además él nos ha aportado muchísimo en esta experiencia y es de gran valor la posición del instituto. Se integra a la regulación mexicana un modelo muy interesante que es el sello de calidad. Ese sello de calidad es un esquema voluntario donde lo que va a dar la autoridad es un premio a la calidad nutrimental. Y ese premio también sirve como llave para poder publicitar los productos en el horario infantil, que hoy se restringe con esta reforma para efectos de sacar del horario infantil entre semana y los fines de semana productos de baja calidad nutrimental. Juan, déjame preguntarte a ti cómo ves que vamos en el esfuerzo global. Es decir, estas son cosas que suceden y uno ve consecuencias a muchos años. No es de un día para otro, aunque algo deberíamos empezar a ver, por lo menos un cambio de tendencia pronto, pues, ¿no? Pero ¿cómo vamos rodeando el asunto? Yo recuerdo que cuando empezó lo del tabaco era una especie de ir, ¿no?, atacándolo por mil lados, y hoy hay una nueva cultura del tabaco. No sé si la que quisiéramos, pero hay una nueva cultura del uso y el consumo del tabaco. ¿Cuál es tu evaluación hoy de cómo vamos desde que empezamos a plantear muy en serio el asunto de la gordura de los mexicanos? Sin duda ha habido grandes avances. En la administración anterior estuvo el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, los lineamientos en escuelas. Aprendimos mucho de esa aplicación. Y en esta administración ha habido también grandes avances, porque, como decía Mikel, por un lado tenemos los impuestos a los refrescos y a los alimentos con alta densidad energética, los alimentos altos en azúcar y grasa. Tenemos también el etiquetado frontal y tenemos también ya la regulación de la publicidad dirigida a niños. Vamos bien, pero hay todavía mucho por avanzar. Es decir, cuando uno ve experiencias internacionales, nos falta todavía mucho por avanzar. Pero creo yo que sí podríamos decir que vamos en el camino correcto. Yo no sé si contigo lo habíamos platicado alguna vez, porque esas son las cosas que me preocupan. Uno ve todo este esfuerzo y luego todo mediodía salimos a comer y uno ve cómo la mayoría de los mexicanos comemos en un puesto, en la calle, en donde hay un perol, en donde hay aceite que está hirviendo hace, ¿cuánto quieres? ¿5 horas? 5 horas. Y que ahí se mete y se fría algo, ¿no? Y que eso comemos la mayoría de los mexicanos a la hora de la comida, ¿no? Es decir, dice, híjole, ¿nos va a alcanzar? ¿Vamos a llegar, Mikel? Es decir, mira, Carlos, con todo esto que estamos haciendo para los niños, tal, que al final de cuentas es un problema de información y de cultura, ¿no? Como bien dice Juan, creo que hay que aprender las experiencias internacionales, pero a la vez valorar el tema como un elemento de información. Lo que estamos haciendo en etiquetado en procesados es precisamente aclararle la información al consumidor para que tome una decisión racional. Y creo que en el tema del comercio informal tenemos que ser muy creativos. Pero fíjate, no lo digo por el comercio informal, sino por la característica del comercio informal. Es decir, hombre, si el comercio informal diera ensaladas, pues adelante, que estaría todo dar, ¿no? Es decir, pero alguien me decía algún día, pues sí cambiamos de la cocina económica, donde te daban una sopita y luego algún guisadito medianamente bien hecho, a eso que vemos hoy, pues a comer el suadero, ¿no? Pues mira, tiene que tener la gente la información y creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para conjuntar la información tan valiosa que tiene el instituto
para poder buscar plataformas de comunicación. Exacto. Si yo sé que unas papas fritas pues tienen el 50% de la grasa que yo puedo consumir al día, también le podría decir al consumidor cuánto tiene un tlacoyo, cuánto tiene un tamal, una torta de tamal, un atole, y tendría que tomar... O un suadero de esos fritos del Perol del mediodía, así es, con ¿no? aquel aceite utilizado, y para efectos de que pueda tomar una decisión racional de consumo y pueda comparar. ¿Cuál debería ser el siguiente paso? Bueno, por un lado, Carlos, falta todavía... Es decir, lo que quiero decir es, ahora vamos a ir y vamos a ver el etiquetado, la publicidad está restringida, la publicidad va a tener que decir ciertas cosas que antes no decía, ahí vamos, ¿no? ¿A dónde vamos ahora? Bueno, creo que una estrategia que es importantísima y que falta es una estrategia nacional de orientación alimentaria. Estamos trabajando en unas guías alimentarias para la población mexicana que vamos a poner a disposición de la Secretaría de Salud y que pensamos que pueden ser muy útiles. Ahora, en términos de etiquetado y de publicidad dirigida a niños, todavía podemos avanzar más. Por ejemplo, la edad límite en México es hasta los 12 años, es decir, en las recomendaciones internacionales van hasta los 16 años. En México, por ejemplo, el horario en el que se prohíbe la exhibición de publicidad de alimentos no recomendables es de 14:30 a 17:30, pero tenemos niños que tienen turno vespertino y esos niños van a ver la televisión toda la mañana. Podríamos incluso decir, por ejemplo, las telenovelas y los eventos deportivos están exentos de la prohibición, pero los niños ven telenovelas y ven eventos deportivos. Es decir, podríamos avanzar todavía mucho más. No se incluyen, por ejemplo, promociones, regalos. Un niño que recibe un regalo en un alimento no muy nutritivo es prácticamente lo mismo que publicidad. Es decir, es una estrategia de mercadeo. Entonces, creo que por ahí podríamos ir avanzando, pero sin duda alguna pasamos de un código de autorregulación que no funcionaba a una regulación del Estado que fue valiente, que ahora creo que puede ya empezar a funcionar. Y tenemos que evaluar esto. Algo, Miquel, que habíamos hablado mucho tiempo. Yo tuve una discusión en esta mesa un día con Alonso Luján, de Descansa en Paz, en donde decía, perdón, pero lo voluntario a mí me suena muy mal, Alonso, entendiendo que sacaste un compromiso voluntario para las escuelas. Usted recordará cuando las escuelas, ¿no? Pues era voluntario, a final de cuentas, y eso no iba a funcionar, ¿no? Y después de hacer una consideración económica, nosotros siempre nos suelen comparar y nos piden competir con países de la OECD, por ejemplo. Exacto. Y en los países de la OECD existían las mismas empresas con estándares de obligación mucho más altos por parte de los gobiernos y además con índices de obesidad y de diabetes mucho más bajos que México. Entonces a nosotros se nos medía con un doble estándar y creo que una de las cosas que son más robustas de la reforma es que nosotros ya nos empatamos con la mejor práctica. Decir algo del tema de los horarios. Creo que para la agencia sanitaria regular un horario fijo deja atrás ese debate de cuál es la edad de los niños. Las empresas decían que 12, las organizaciones de la sociedad civil de 16, y esto nos da oportunidad de no generarnos o no perdernos en ese debate, y para la agencia reguladora es mucho más fácil regular. En vez de porcentajes de audiencia, por ejemplo, como lo tienen en Europa, regular por horario fijo. Desde luego lo que dice Juan, hay que revisarlo, tomando en cuenta que los horarios son vespertinos, matutinos. El 90% de los educandos están estudiando en la mañana, por eso sigue o es simétrico el nuevo horario con la televisión que puedan ver los niños, y el fin de semana es todo el día. Ahora, la verdad es que te cae una nueva regulación, Miquel. O sea, la pregunta es si tienes la infraestructura en COFEPRIS para que eso funcione. Mira, creemos que sí. Hoy en Publicidad Productos Milagro, por ejemplo, ya monitoreamos todos los canales, televisión abierta y de paga, y esto nos permite ser muy asertivos. ¿Ves una nueva actitud en las empresas ahora? Las empresas no tienen más remedio que cumplir con las regulaciones, y aquellas que tienen visión de largo plazo están ya empezando a hacer cambios, están empezando a hacer reformulación de productos. El etiquetado, el objetivo final del etiquetado de alimentos es el incentivar a la población para que consuma alimentos saludables
y que esto a su vez incentive a las empresas a generar cada vez productos más saludables o reformular los que ya tiene para que puedan entrar en la regulación. Me falta 1 minuto y medio, Juan. Recuérdale a la gente el tamaño de nuestro problema en términos de números, de lo que nos cuesta como sociedad. Bueno, México tiene una de las prevalencias más altas de sobrepeso y obesidad en el mundo. 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños mexicanos tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Y el cálculo que tenemos del costo de la obesidad en 1988, en el año 2008, es de 67,000 millones de pesos, más o menos el costo del programa Oportunidades. Pero la tendencia, si seguimos así en el 2017, será de 150,000 millones de pesos. Yo me acuerdo, alguien escuché cuando el debate de impuestos decir, ¿pero por qué? Que cada quien toma lo que quiera. Pues no, papito, si luego te vamos a tener que pagar nosotros la cura. Es decir, si luego como sociedad te vamos a tener que nosotros pagar curarte, pues mejor vámonos todos poniendo de acuerdo a qué podemos comer y qué no podemos comer. Miguel, suerte. Muchas Toca en gracias. 90 días, lo primero. Así es. Que es la publicidad, en 1 año el etiquetado frontal. Así es. Gracias por haber venido. Ya están los 2 decretos y sigamos haciendo un esfuerzo. Insisto, porque más allá de un problema de salud es un problema económico. Nos cuesta mucho como sociedad tener a una ciudadanía enferma. Gracias a los dos. Juan Carlos Puig, buenas noches. Nos vemos mañana, 9:30 de la noche.